Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, a través de este video les quiero compartir un poco la idea que me transmitió Florencia, que entrar en el proyecto que ustedes están haciendo de donación de médula ósea a través de la matemática, ver qué es lo que podríamos hacer con estadística. Entonces, bueno, vamos a ver los primeros conceptos básicos de estadística y desarrollar todo lo que más se pueda con este lindo proyecto que, bueno, al que me ha invitado a participar. Entonces comenzamos haciendo un resumen, aparte de los videos que ustedes estuvieron viendo con anterioridad. Yo les preparé acá un resumen de lo que es la estadística. La estadística se divide en dos grandes ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Dentro de la estadística descriptiva, que es la que me va a ayudar a, como dice acá, recopilar los datos, organizarlos, resumirlos, agruparlos en tablas y presentar la información obtenida en gráficos, es la estadística que nos va a ayudar a llevar adelante este proyecto y a presentar la información obtenida. Información obtenida a través de la recopilación de datos. La recopilación de datos se va a hacer a través de una encuesta, encuesta que ustedes realizarán entre familiares, amigos, vecinos, bueno, como se pueda. Y también nosotros lo vamos a hacer a través de algunos docentes. Y después está la estadística inferencial, que apoyada en la estadística descriptiva, o sea, en los datos, infiere o predice la información, hace estimaciones, hipótesis, sobre todo trabaja con las probabilidades de un suceso, probabilidades de éxito para solucionar un problema. Bueno, la siguiente diapositiva habla un poquito de los datos. Ustedes ya estuvieron viendo que es un dato, es cada una de las características que se analizan en la población. Cada una de esas características se denomina variable, pero las respuestas que me dan acerca de esa variable se constituyen los datos. Y por supuesto que estos datos varían de un individuo a otro de acuerdo a las respuestas. Los datos pueden ser valores o pueden ser cualidades o palabras que sirven para la respuesta. Las variables que se utilizan se clasifican en cualitativa o cuantitativa, según la naturaleza. Ustedes ya lo han visto en videos anteriores, pero bueno, haciendo un repasito, las cualitativas se refieren a un atributo o a una cualidad. Y dentro de las cualitativas podemos clasificarlas en nominales, dicotómicas u ordinales. Las variables cualitativas nominales son aquellas que comprenden distintas categorías, pero que no implican un orden. Cuando yo las tengo que colocar en una tabla, no hay un orden establecido. Por ejemplo, si pregunté acerca de los colores preferidos, de los lugares de nacimiento, sino que la variable a tener en cuenta para ordenar es la magnitud del dato, es decir, de mayor a menor, de la mayor frecuencia que se obtuvo a la menor. En el caso de las variables cualitativas dicotómicas son aquellas que admiten dos resultados, sí o no, verdadero o falso, mujer o varón. Bueno, y también, es decir, no admite un orden, quién va primero, la variable sí o la variable no. No, depende de la cantidad de datos que yo tenga, con sí o con no. Puede ser en forma que se ordenen en forma decreciente o creciente. Y las ordinales son aquellas categorías que necesitan de un orden. Por ejemplo, muy bueno, bueno, regular o malo. Necesariamente si la respuesta admite este tipo de respuestas van ordenadas, desde muy bueno hasta malo. O, por ejemplo, otra categoría podría ser niveles alto, medio o bajo. Eso se ordena de acuerdo a lo que se esté preguntando, a lo que es más conveniente, en orden creciente o decreciente. Por eso se los denomina ordinales. Y después tenemos las variables cuantitativas, que pueden ser discretas o continuas. Las variables cuantitativas son aquellos datos que me responden, aquellas respuestas que yo tengo con un número. Ese número puede ser discreto, o sea, un número entero, aquellos que me permiten contar, o sea, son los que no admiten decimales ni fracciones, son las variables cuantitativas discretas. Por ejemplo, cantidad de hermanos, cantidad de hijos. Yo no puedo decir un hijo y medio o 2 hermanos y 2,3 hermanos, no. Son variables discretas. En cambio, la variable cuantitativa continua abarca los números reales. Esto quiere decir, abarca todos los números, porque es una variable que
me permite medir algo. Entonces, en la medición tenemos números que son decimales, fraccionarios, enteros. Por ejemplo, la estatura. Cuando yo hago la pregunta sobre cuánto se mide, ustedes me pueden responder con un número decimal perfectamente. El peso, bueno, muchas variables, ya sea cuya respuesta resultó ser un número, ya sea fraccionario, decimal, bueno, o racional. Después también tenemos que según la relación que exista con otras variables, las variables pueden ser independientes y dependientes. Bueno, esto un poquito ya ustedes lo tienen comprendido por matemática, por temas anteriores, por el tema de funciones. La variable independiente se marca sobre el eje X, la variable dependiente se marca sobre el eje Y. La independiente es una variable, como dice el concepto, que es la que manipula, la que puede ir cambiando, controlan la situación. En cambio, la dependiente es porque depende de la otra, y va reflejando los cambios en la variable independiente. Bueno, ¿cómo se presentan los datos? Los datos se pueden presentar, después que ustedes los recopilaron, los organizaron, y los tienen que presentar, se pueden presentar en forma de texto, escrito, una redacción de todo lo que ha resultado, pero a veces eso resulta un poco denso para leer o incómodo. Por eso se recurre siempre a la tabla, al cuadro o al gráfico. La tabla, bueno, facilita el ordenamiento y el resumen, ¿no? Y la interpretación, como dice el concepto. Pero el gráfico, a veces se recurre mucho más fácil a los gráficos porque son más atractivos visualmente, más fáciles de interpretar, y así sacar conclusiones. Lo que sucede con los gráficos es que a veces no tenemos información muy detallada, porque vemos a simple vista lo que sucedió con una variable. Pero por ahí el detalle me lo da la tabla o el cuadro. Detalles internos de los valores de cada variable. Pero bueno, visualmente impacta a veces mucho más el gráfico. Bueno, acá vemos el formato tabla. En la primera columna la variable independiente, que es la variable X, en la segunda columna la variable dependiente Y. Vemos los gráficos. Acá vemos otros ejemplos de tablas. Por ejemplo, en este caso se preguntó sobre el deporte. ¿Qué deporte haces? Entonces, bueno, la variable fue el deporte. Es una variable cualitativa, es una variable cualitativa nominal, porque no hay un deporte que importe más que otro. Sin embargo, acá en la segunda columna ubicamos lo que serían las frecuencias absolutas, o sea, la cantidad de votos que tuve para el fútbol, la cantidad de votos que tuve para el tenis, y así sucesivamente. Y están ordenados, deberían estar ordenados, en este caso, ven, hay errores de orden. Se puede, por la magnitud de lo que más se votó a lo que menos se votó, hubiese sido lo más conveniente. Por ahí también admite un orden alfabético, pero a veces no, o sea, lo más, cuando la variable es cualitativa nominal, es decir, que están todos al mismo nivel, son todos de la misma importancia, lo que más conviene es ordenarlos por la frecuencia del dato. Acá tenemos, por ejemplo, películas favoritas, película A, B, C, D. Bien, en este caso la variable es nominal y se ordenó por la primera película A, B, C, D, se siguió la letra. En cambio, no se ordenó por la frecuencia o por la cantidad de votos. Bueno, acá tenemos las alturas en pulgadas de un determinado objeto y el número de estudiantes que registró esta altura, por ejemplo. ¿No? Tampoco, o sea, acá lo que pasa es que la variable es una variable de tipo cuantitativa. Es una variable cuantitativa continua, por ejemplo, en el primer intervalo vemos de 60 a 62. Pueden ser centímetros, lo más probable es que sean centímetros, pero es un dato que falta, acá entre paréntesis ponerle en qué se mide, pero para que ustedes tengan idea, la variable cuantitativa tiene un orden propio, es decir, de menor a mayor. En cambio, las variables cualitativas no, hay que buscar un ordenamiento.
En el caso de la, bueno, volvemos acá, vemos esta F significa frecuencia, o sea, la cantidad de veces la cantidad de estudiantes que tienen entre 60 y 62 centímetros, la cantidad de estudiantes que tienen entre 63 y 65 centímetros, bueno, y así sucesivamente. En este otro vemos una variable de tipo cuantitativa discreta, porque los números son enteros, ven 0, 1, 2, 3, 4, el número de consultas. Claro, yo no puedo hacer una consulta y media, 2 consultas y un cuarto, no. Yo o no hago consultas o hago una consulta, 2, 3, 4, 5, por eso la variable es cuantitativa discreta. Y acá tenemos las frecuencias absolutas. Hubo 7 personas que no hicieron ninguna consulta, hubo 7 personas que hicieron una sola consulta, hubo 6 personas que hicieron 2 consultas y así sucesivamente. El total refleja el total de los encuestados. El total. En esta tabla no tenemos total, acá no, en esta sí está completa y tenemos total. Son cuestiones a tener en cuenta al momento de realizar una tabla. Bueno, acá tenemos datos de una encuesta, nosotros tenemos un proyecto de educación vial el año anterior, y bueno, algunos resultados vemos acá, en este caso, se preguntó cuántas personas pueden viajar en un vehículo. Y bueno, las opciones que tenían de respuesta era esto, depende de la cantidad de cinturones del vehículo que el vehículo posee, no más de 4, o se corresponde con la cantidad de personas que quepan. Bueno, entonces elaboramos la tabla, hubo 57 de las 105 personas, hubo 57 que respondieron que depende de la cantidad de cinturones de que posee el auto, hubo 42 personas que respondieron no más de 4 personas, y 6 que se correspondían con la cantidad de personas que quepan. El total de encuestados fueron 105. Y el gráfico que salió, por ejemplo, es un gráfico de barras horizontal. Después más adelante vamos a ver qué es el gráfico de barras. Bueno, otra pregunta, en las vías de doble mano dice, ¿se puede girar a la izquierda? Sí, respondieron 17, que no, respondieron 77, y que no sabe, respondieron 11. El total eran 105 encuestados. Y el gráfico que le corresponde a esta variable, que es de tipo una variable cualitativa, podemos decir dicotómica, porque estábamos entre el sí y el no, y agregamos el no sabe. El gráfico que le corresponde a este tipo de variables es un gráfico de sectores. Es un gráfico de sectores porque bien se adapta a cuando las categorías no son muchas, en este caso son 3 categorías, no son ni nominales ni ordinales, son dicotómicas, entonces va perfecto un gráfico de sectores. En el anterior, que la variable es de tipo cualitativa nominal, podemos hacer un gráfico de barras. El de barras es un gráfico de barras horizontal, donde en el eje Y, digamos, vamos marcando las variables, y el eje X, digamos, horizontalmente, vamos marcando las frecuencias. Numéricamente, se cambian las escalas en el eje de barras. En este caso también, en este caso tenemos dibujos. Cuando se presentan dibujos en los gráficos, es decir, con un dibujo quiero representar qué es lo que más se dio, qué es lo que menos se dio, como vemos acá. Estos gráficos se llaman pictogramas. Pictogramas. Acá tenemos un resumen de los gráficos más utilizados. ¿Ven? Tenemos el gráfico lineal, de línea, el gráfico de columna, la columna es vertical, como vemos en este caso. El de barra es la barra horizontal, es como si fuera el de columnas al revés, invertido. El de sectores y el pictograma. Para cada variable corresponde un gráfico, es decir, no todas las variables se pueden hacer con cualquier gráfico, no. Las variables, por ejemplo, cronológicas, que marcan un tiempo en el eje X, o cuantitativas, se hacen o con la lineal o con el de columna, porque en el eje X vamos a marcar la variable cuantitativa, como el eje X es una escala numérica, entonces estos dos gráficos se corresponden con ese tipo de variables. En el caso de las variables geográficas o de las variables cualitativas, el más utilizado es el de barras. Para las variables también geográficas o cualitativas, se puede usar uno de sectores, pero siempre y cuando las categorías que tengan las series de datos no sean muy numerosas,
Porque si tenemos un gráfico de sectores, no sé, con 20 categorías, 20 países aquí, es decir, eso no va a ser bueno ante la visión, ante la visual del que lo está leyendo. Como vemos acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 categorías, entonces, bueno, dentro de las 5 categorías yo puedo leer a quién pertenece el rojo, el celeste, el verde. Pero si las categorías son demasiadas, como en este caso, que son 3, 6, 9, 12, como 12 categorías, esto quedaría muy sectorizado, entonces no es muy legible para el que tiene que interpretar los datos. Por eso el gráfico de sectores bien sirve para una variable cualitativa que sea dicotómica, el verdadero o falso, el sí o no. Este gráfico va perfecto, porque muestra porcentajes, bueno, lo pueden mostrar todos en porcentajes o en números, pero es más para las variables dicotómicas. Y los pictogramas, bueno, el pictograma puede ser para cualquiera de los anteriores, generalmente para las variables cualitativas, aquellas que se pueden nombrar o buscar un dibujo, un diagrama, una imagen que vaya acorde al tema que se trata, y bueno, en lugar de hacer la columna o la barra, se puede hacer un pictograma. Con una imagen se puede representar la información. Acá vemos lo que no corresponde. En una variable, si se muestran variables cualitativas o geográficas, va el gráfico de barras horizontales. No el de columnas. A veces el de columnas también se llama de barras vertical, pero no, corresponde barras o columnas. Y en una serie cronológica, o sea que mide tiempo, o cuantitativa, corresponde el de columna y no corresponde el de barras. Bueno, acá vemos el ejemplo de un gráfico con su tabla correspondiente. Muchas veces se presenta la información en la tabla y en el gráfico. En este caso sería una variable, ven, cronológica, porque está marcando los meses del año. Y sí o sí admite ese orden, desde enero a diciembre, no se pueden mezclar los meses. Y acá en esta diapositiva, en esta última diapositiva, lo que vemos es lo que tiene que contener un buen gráfico. Un título, el nombre a los ejes, poner qué es lo que estoy marcando en los ejes, tanto en el eje Y como en el eje X que estoy representando. Bueno, cada una de las variables de los ejes, los valores de la escala, sea con palabras o sea numéricos. Y en el caso de este gráfico puntual, que es un gráfico de columnas y agrupadas, bueno, acá me muestra la referencia, es decir, qué indico con el color azul, qué indico con el rojo o con el verde, que se llama leyenda. Bueno, estas son líneas de división, que esto aparece en el Excel o en el Word cuando ustedes quieren hacer un gráfico en forma automática. En el caso de las columnas agrupadas estamos viendo, por ejemplo, no sé, supongo las ventas del 2010. ¿Cuánto se vendió del producto azul, del producto rojo y verde en enero? ¿Cómo fueron las ventas de esos 3 productos en febrero? Y así sucesivamente. Es decir, estoy brindando información agrupada mensual de 3 productos. Entonces, bueno, este sería un gráfico ya un poquito más complejo que el gráfico de columna simple. Otra cuestión a tener en cuenta, bueno, las columnas tienen que ser todas del mismo ancho, las columnas o la separación entre columnas, entre intervalos, de un mes al otro, todas tienen que ser iguales. Si no hay motivo, como en este caso el motivo de pintar con 3 colores distintos era porque yo quería mostrar 3 productos diferentes. Pero si no hay motivo, y estamos hablando solo de ventas, todas tienen que ir del mismo color. No meter colores y colores sin sentido, no. Porque el color, a su vez, está diferenciando una cuestión de la otra. En el caso de los de sectores, bueno, es diferente porque el sector rojo, bueno, ustedes en la leyenda o en las referencias tienen que poner que quisieron marcar con rojo, con celeste, con verde, bueno, etc. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Igual nos vamos a estar contactando a través de Zoom para ir haciendo el trabajito. Y ya saben, cualquier duda que tengan, me consultan y lo arreglamos.
Pero bueno, si ustedes se pueden siempre contactar por el Zoom, aunque más no sea para ser un simple oyente de lo que se habla, me gusta porque, bueno, entonces es una manera de participar. No necesariamente a veces tengo que tener el trabajo hecho, sino que, bueno, se explican los trabajos, se explican cuestiones, distintas cuestiones de las dudas que han tenido, bueno, y demás. Así que, bueno, nos estamos viendo, chicos. Saludos a todos y, bueno, hasta el próximo encuentro.